tiene usted ahora la palabra para esta comparecencia. Bueno, pues muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a la comisión por considerar interesante que esté hoy aquí entre ustedes. Muchas de las cuestiones que les voy a intentar resumir en estos 20 minutos, las tienen ustedes en los 4 documentos que tienen aquí delante. Pues agradecer también a la Secretaría pues haberlo distribuido y, por lo tanto, a su disposición. Si tiene alguna cuestión, me envíen un correo electrónico con toda libertad después, etcétera. Bueno, yo creo que es importante, y como profesor, intentaré explicar primero cómo se ha llegado a este proyecto de ley, es decir, en qué situación estamos, ¿no? Lamentablemente, en 2020 estamos en una situación de sobreendeudamiento familiar muy parecido en el que teníamos en uno de los peores años de la crisis, en 2011. Estos son datos de Eurostat. Por lo tanto, eso quiere decir que estos últimos 15 años, desde la crisis financiera de 2007, las políticas multinivel de vivienda no han funcionado demasiado bien. En concreto, la Ley 1/2013 o la 5/2019 han impedido de manera progresiva a las familias, especialmente a las que tienen menos recursos, acceder a una vivienda en propiedad. Esto ha tenido una serie de externalidades, entre ellas la concentración de la propiedad en fondos, en patrimonios familiares grandes, y también una burbuja del alquiler, porque a las familias con recursos más modestos no se les ha dejado comprar y por lo tanto han tenido que alquilar, sobre todo en las grandes urbes. Y esto ha implicado pues, bueno, una subida de los alquileres, que ya era así hasta 2007, pero que lo volvió a ser a partir de 2012. También la normativa ha ido acompañada de una tendencia a la precarización del título. Se les dijo, bueno, no hace falta que compren, luego se les dijo, no hace falta que alquilen y simplemente compartan su casa con otros. Y se llegó, por ejemplo, al Decreto Ley Catalán 50/2020, donde se admiten pisos de 24 metros cuadrados. Y, por otro lado, esta tendencia, digamos, lo más relevante en los últimos años, especialmente a partir del Real Decreto Ley 1/2021, pero también la Ley Catalana 17/2019, declarada inconstitucional recientemente, pero recuperada por la Ley Catalana 1/2022, ha sido el amparo de las situaciones de ocupación, con K, y, por lo tanto, digamos, se les ha dicho no compren, no hace falta que compren, no pueden alquilar porque es muy caro, vamos a hacerle un derecho de uso para que compartan el piso y, si no, lo ocupan. Por lo tanto, esa situación o esa precarización permanente del título, de los metros cuadrados, etcétera, de las familias con menos recursos, bueno, supongo que es uno de los motivos que ha llevado a este proyecto de ley. Dicho esto, ¿qué cabría esperar de un proyecto de ley como este? Bueno, pues cabría esperar dar una coherencia de política multinivel, es decir, que por fin nos pusiéramos de acuerdo en cuestiones muy básicas, como por ejemplo qué es una vivienda o qué es vivienda social, qué es infravivienda, qué es sinhogarismo. El tema de los conceptos es muy importante para que todos entendamos lo mismo por los mismos conceptos. Pero también era muy importante para intentar encontrar las buenas prácticas que pueden existir a nivel comparado, a nivel de comunidades autónomas que estén funcionando. Y también, bueno, pues digamos que fuera una normativa básicamente inspiradora. Es decir, si por lo menos sirve, digamos, porque es vanguardista, porque recoge las últimas tendencias, porque sigue la ola europea, bueno, pues vale la pena. También se podría esperar de ella que ofreciera un marco legal de la vivienda que fuera persistente en el tiempo y que, por lo tanto, no tuviera riesgos de inconstitucionalidad o que, por ejemplo, hubiese estado asesorado por el mundo académico o, por lo menos, haber consultado a aquellos que luego la tienen que implementar. Y lo tercero que se podría esperar es conseguir realmente el objetivo final, lo que creo que está buscando el proyecto de ley, que es una vivienda más asequible. El problema es que, vamos, el proyecto carece de un análisis riguroso de lo que es la asequibilidad. Yo les he dejado ahí uno de los informes que hemos hecho hace pocos meses para una fundación, para la Fundación FEPS, precisamente, de la Comisión Europea, donde explicamos claves de buenas prácticas de asequibilidad de la vivienda, pero donde también decimos que hay 34 ingredientes que influyen multinivel en la asequibilidad de la vivienda. Poquísimos de estos ingredientes están en este proyecto de ley.
no creo, y siento ser pesimista a estas horas de la mañana un lunes, que la ley no creo que cumpla ninguno de los 3 objetivos que les he dicho. No creo que vaya a dar una coherencia política multinivel, no creo que vaya a ofrecer un marco legal de la vivienda presente en el tiempo y no creo que vaya a conseguir una vivienda más asequible. Entrando ya en el detalle del articulado, el tema más importante que les quería comentar, hay muchos, pero los tienen en uno de los documentos ahí mucho más detallado, con las referencias, etcétera, etcétera, ¿no? Es el tema de la posible inconstitucionalidad, por 2 vías del proyecto de ley. En primer lugar, por la vía de las competencias autonómicas, ¿no? Como ustedes saben, la competencia de vivienda es competencia de las comunidades autónomas, 149.1.3, y este proyecto de ley yo creo que ha intentado ceñirse a lo que el Tribunal Constitucional reiteradamente ha dicho, que la competencia residual del Estado en esta materia es el 149.1.1 y el 149.1.13. El problema está que el proyecto ha intentado ir un poco más allá y ha dicho, bueno, vamos a intentar rezar un poco el rizo, y algunos artículos están basados en la competencia civil, que es la 149.1.8, que esta es exclusiva del Estado, pero ustedes saben que hay comunidades autónomas como la mía, donde tenemos un derecho civil muy bien desarrollado. Bueno, entonces, los problemas de constitucionalidad vienen por 2 vías. Primero, por el tema competencial, cuando se salta el 149.1.1 y 13 desde mi punto de vista, y luego desde el punto de vista de la poca materia civil, propiamente civil, que regula, que realmente está afectando al núcleo duro de la propiedad privada del artículo 33 de la Constitución y que va a alterar el régimen legal que las familias tienen hoy en día su vivienda en propiedad. Dejará de ser, desde mi punto de vista, una propiedad del 348 del Código Civil y pasará a ser una especie de tenencia monitorizada por el Estado, al estilo del suelo, de las minas, de los bosques o del agua. Entonces, yo no sé si las familias están preparadas para decirles de un día para otro que dejarán de ser propietarios de sus casas y pasarán a tener una especie de tutela del Estado. Vamos al tema competencial. Básicamente, me baso en el artículo 1.1. Ahí hay 3 problemas, cuando habla de las condiciones básicas, cuando habla del ejercicio de los derechos y cuando habla de los deberes constitucionales. Habla de 3 cosas, ¿no? El primer artículo, el primer párrafo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Cuando hablamos del ejercicio de los derechos, yo creo que en muchas ocasiones el proyecto de ley va mucho más allá de las condiciones básicas, ¿eh? Les he puesto en el informe les he puesto 3 ejemplos, entre ellos... digamos, el proyecto en estos ejemplos se dedica a hacer política de vivienda, cuando yo creo que no le corresponde al Estado hacer política de vivienda, le corresponde a las comunidades autónomas. Le dicen, bueno, pues no podrán vender la vivienda afecta, la vivienda pública afecta. Bueno, y si una comunidad autónoma decide, interesa, quiere, considera interesante, porque yo qué sé, porque el gobierno lo considera así, que es lo que dice la Constitución que tiene que hacer, dice, bueno, pues vamos a ir liberando. De hecho, lo ha hecho el País Vasco, lo ha hecho Madrid, lo ha hecho Cataluña y muchas comunidades autónomas. Cuando el parque de vivienda público se les hace obsoleto y es muy caro de mantener, se deshacen y lo lógico sería, ahí ya no sé si lo hacen o no, es reinvertir ese dinero de las ventas en nuevas promociones, ¿eh? Por lo tanto, esto yo no sé hasta qué punto va a ser posible con esto. Y por otro lado, las reservas del 50% dentro de esas para vivienda de alquiler público. Esto está en el artículo 15, yo creo que esto sería importante en revisarlo. Lo mismo pasa con las zonas tensionadas. Cada comunidad autónoma tiene sus propias reglas de zonas tensionadas. No sabemos si estas reglas pues van a aplicarse directamente a las comunidades autónomas o no, porque son distintas, ¿eh? Ustedes saben que la sentencia del Tribunal Constitucional, la 37/2022, ha salvado la declaración de zonas tensionadas en Cataluña, que no coincide con esta. Y, por último, el conflicto de conceptos, ¿eh? O sea, está muy bien, yo les he dicho, lo más importante de la norma es que haya unos buenos conceptos y nos entendamos todos de lo que es vivienda, de lo que es infravivienda, etcétera. El problema es que cada comunidad autónoma tiene su propio concepto de cada una de estas, ¿no? Y, por lo tanto, pues tenemos un tema. Como mínimo, yo creo que el proyecto de ley tendría que aspirar a ser inspirador. Y para eso tendría que haber recogido las últimas novedades de esos conceptos, novedades doctrinales publicadas en 2021, 2022, donde después de cientos de páginas en tesis doctorales, en libros a nivel internacional y a nivel nacional, se llega a un concepto de vivienda o de infravivienda o de sinhogarismo mucho más completo de lo que han previsto allí, que en muchas ocasiones es una copia de la ley del suelo y quiere decir que no tiene nada que ver una ley de vivienda con el suelo. En cuanto a los derechos, cuando hablaba del artículo 1.1 de los derechos, dice, bueno, pues que esta ley, pues el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada.
de acuerdo con el proyecto de ley entonces en que es un derecho de formación legal y no constitucional, porque no está dentro de los derechos fundamentales de la Constitución, por lo tanto eso es correcto. El problema es que no nos explica en qué consiste. Es decir, si yo tengo, o sea, si a mí me hacen una configuración legal de un derecho a la vivienda, yo quiero saber eso a qué me da derecho. Por ejemplo, en Francia, desde el 2007, con la ley DALO, pues lo tengo claro. Puedo pedir una casa y si la administración no me la da, me voy a un juez y el juez va a obligar a mi municipio a que me la dé. Y si no, me tendrán que indemnizar, lo ponen en un fondo. Ha habido muchos casos en el Tribunal de Derechos Humanos, caso HAP y otros. Pero bueno, en definitiva, hay un mecanismo. Puede funcionar mejor o peor. De hecho, funcionan regulinos. Solamente se cumple el 47% de lo que prometen. Pero bueno, hay un mecanismo. En el País Vasco también tienen un mecanismo. Dicen, pues les prometemos una casa y si no se la damos, no es como en Francia, que les dan miles de euros, lo que sea, sino que les dan 275 euros. Y bueno, pues ya está. Por lo menos tengo claro que mi derecho a la vivienda se concreta. Si no hay casa para mí, en ese municipio donde yo lo necesite, pues que puedo ir y pedir mis 275 euros. Bueno, claro, esto no está en ningún sitio de la ley. Entonces, una ley que viene a desarrollar un derecho legal a la vivienda no dice en qué consiste. ¿A mí qué derecho me da? ¿Yo qué puedo hacer? Eso no lo pone en ningún sitio. Además, ¿contra quién? ¿Lo puedo hacer contra mi ayuntamiento? ¿Lo puedo hacer contra...? No lo pone, ¿no? En cuanto a los deberes, claro, aquí se habla, yo creo que muy impropiamente, sobre deberes constitucionales relacionados con la vivienda. No hay ningún deber constitucional relacionado con la vivienda. Como tampoco hay ninguna función social de la vivienda. Hay una función social de la propiedad. ¿Sí? Pero no hay una función social de la vivienda y tampoco hay una función social y no hay deberes sobre la vivienda. Hay deberes militares, tributarios, laborales, pero no hay ninguno sobre la vivienda. Entonces, no queda muy claro a qué se refiere a esos deberes, ¿no? Si lo que pretende el legislador es que sus deberes, digamos, los deberes que tiene el legislador, el artículo 47 de la Constitución es un mandato al legislador para que actúe. Lo que pretende el legislador es que sus deberes los hagan los ciudadanos. Eso no es lo que dice el artículo 47 de la Constitución. Bueno, tiene un problema. Bueno, ¿y cómo lo hace? Pues por los controles de renta, las congelaciones, toda esta línea más dura, digamos, intrusiva, que muchas comunidades autónomas pues ya tenían desarrollada entre los años 2015 y 2017. Bueno, entonces, para ser más efectivos, entro, digamos, a lo que yo creo que es quizás lo más grave, ¿no?, del proyecto de ley, que es quitar la propiedad de la vivienda del Código Civil, donde ha estado siempre como un bien más. Sí que ha sido matizado por varias normas, la 1/2013, por ejemplo, sin ir más lejos, y bueno, cuando sea familiar se inscribirá de manera distinta, lo tendremos en cuenta para protección de consumidores, es decir, por ejemplo, la 5/2019, bueno. Pero, en definitiva, es un bien inmueble, 333, 334 y siguientes del Código Civil. Bueno, esto no es lo que hace este proyecto de ley. Es decir, el proyecto de ley no respeta, digamos, la naturaleza de la vivienda como un objeto, digamos, de propiedad privada, y lo que hace es sacarla del derecho civil y la pone en tutela administrativa. Bueno, yo creo que vulnerando las sentencias del Tribunal Constitucional 28/2012, 54/2018, 132/2019 y 37/2022. No se preocupen porque está todo ahí en el informe también, con todos los detalles y todas las referencias, ¿no? Entonces, y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿esto el Tribunal Constitucional no había dicho que sí que se podía hacer? Realmente, a lo largo de 2018, el Tribunal Constitucional validó diversas normas de naturaleza administrativa en comunidades autónomas, muy contingentes, muy coyunturales, muy de política de vivienda, que no afectaban para nada la naturaleza jurídica de la tenencia de la vivienda. Y así lo decía expresamente el Tribunal Constitucional, cuando decía que, bueno, pues tanto para Extremadura como para Navarra y para otras, decía, bueno, tranquilos porque, en principio, ninguna de las medidas que yo veo en estas normas de vivienda autonómicas alteran la naturaleza de la tenencia de la vivienda, ¿sí? Y por eso la salva porque las comunidades autónomas no se metieron en el núcleo duro de cómo las viviendas se pueden tener en propiedad y que implican, sino que son actuaciones coyunturales muy concretas sobre política de vivienda. Esto no es lo que hace este proyecto de ley. Los artículos, en concreto, 10 y 11, pero en conexión con los artículos 1, 7, 6, 2D, entre otros, lo que hace es acotar y decir, bueno, a partir de ahora,
al igual como les decía que el suelo, o al igual que el agua, los montes o las minas, bueno, dice, solamente se podrá hacer con la vivienda lo que marcan los artículos 7.1, 1.2 y 11.1. Es decir, como la vivienda se vincula a su función social, que ya les he dicho que eso no existe en la Constitución, pero bueno, se puede entender que se refiere a la función social de la propiedad, bueno, pues entonces lo vinculamos a eso. Además, tiene el deber de destinar la misma al uso habitacional, artículo 1.2, y el 11.1 exige a los propietarios de vivienda el uso y disfrute propios. Eso de propios es muy complicado cuando tienes que alquilarlo para que viva otro. Si lo tienes que usar tú es muy complicado, la palabra propios ahí, y efectivos. Entonces dicen, ¿y eso qué implicaciones tiene? Pues tiene implicaciones tanto civiles como administrativas. En Cataluña, por ejemplo, nuestra ley de vivienda, la 18/2007, autoriza a poner multas hasta 900.000 euros. Pero dice, bueno, pues esto ya está claro, a nivel administrativo, si usted incumple esto, pues muy mal, pues ya está, vale, muy bien. Pero claro, ahora tendrá consecuencias civiles. Sí. ¿Y eso qué puede implicar? Bueno, pues un montón de cosas. Por ejemplo, ¿podré colocar en una vivienda una consulta médica? Bueno, como eso no tiene finalidad de vivienda, pues no. ¿Podré dar en herencia una vivienda a uno de mis hijos, aunque ese hijo no la necesite para vivir? Probablemente el otro hijo que se quede sin vivienda lo podrá llevar a un tribunal y decirle, perdón, pero esta vivienda no tiene este inmueble no tiene finalidad habitacional y, por lo tanto, no le corresponde y podrá impugnar el testamento. Es decir, hay una serie de negocios que estamos acostumbrados a ver que no se van a poder hacer, y eso hay que ser conscientes. Lo explico con mucho más detalle ahí, ¿no? Además, de ahí se derivan varias cosas, ¿no? Cuando se habla en el 6.3 del acoso inmobiliario, que tiene una redacción que podría caber pues el típico mobbing clásico, que eso pues es impresentable y por lo tanto eso pues me parece bien que esté, pero cuando se habla de eso y se habla sobre y crearle un entorno hostil y quitar y perturbar a cualquier persona el uso pacífico de la vivienda, esto puede implicar en este contexto de descivilización de la propiedad de la vivienda y convertida en una tenencia administrativa, que muy probablemente no se podrán llevar a cabo desahucios por impago. Y tendrá que hacerse una especie de valoración, de ponderación, a ver si ese casero, por ejemplo, pues están desahuciando en el mismo modo pues al del cuarto quinta que este señor o uno que hizo hace no sé cuántos meses y tal. Es decir, lo que hace este proyecto de ley es meterse, digamos, en el contenido civil de los contratos de alquiler, de propiedad, etcétera, etcétera. ¿Y esto es una anécdota? No. Tenemos ya un ejemplo. La 1/2022 catalana pone dos ejemplos de esto ya. Lo que pasa es que lo hace desde el punto de vista puramente administrativo, pero bueno, serían perfectamente aplicables a este proyecto de ley, pero desde el punto de vista civil, y por lo tanto anulando ese tipo de contratos o de negocios. ¿Qué dice el artículo 1.1 de la ley catalana? Bueno, pues que toda venta que se haga de una vivienda a una persona jurídica, como no es con finalidad habitacional, se puede expropiar. Se considera vacía y por lo tanto se puede expropiar. O al mismo tiempo, cuando hay un ocupa en Cataluña desde la 1/2022 y no, digamos, y se considera la vivienda vacía y por lo tanto, o bien, digamos, regularizas la situación del ocupa, o bien, pues se considera vacía, pues te pueden multar o te pueden expropiar. Por lo tanto, a partir de ahora, digamos, si esta ley se aprueba, o sea, este proyecto de ley se aprueba en estos términos, lo que va a pasar va a ser, pues esto, es decir, que, bueno, pues ya no seremos propietarios de nuestras casas y tenemos una especie de tutela, de una tenencia tutelada por el Estado. Y decidirá, en cada caso, ya empieza con este proyecto de ley, con varios artículos diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y, bueno, esto puede ir, o sea, digamos, el legislador de turno irá decidiendo qué se puede hacer o qué no con las propiedades de las viviendas en cada caso. Bueno, yo les pongo ahí en el documento que se trata de una expropiación sin compensación, porque realmente se le vacía a todas las personas propietarias sus facultades dominicales y se sustituyen por una tenencia pública, digamos, tutelada pública. En los conceptos, ya les he dicho, y para ir terminando ya, el concepto de vivienda está mal definido. Lo que pone en el proyecto de ley no es una vivienda, ¿vale? Ahí les pongo lo que tendría que ser.
Tampoco lo que dice que es infravivienda, está mal, eso no es infravivienda. Lo mismo que el sinhogarismo, lo mismo que la vivienda social, tampoco lo que define como vivienda social es vivienda social, también está mal. Llevo 25 años estudiando esto y esto no es esto, ¿sí? No es ninguno de estos conceptos. Y desde luego, tal y como quieren abordar la asequibilidad, tampoco es así. En cuanto a las medidas estrella, simplemente comentarles que tanto los recargos del IBI como los controles de renta duros son ineficaces. No lo digo yo, lo dicen todos los autores internacionales de todos los países donde ha habido un control de renta duro. Afectan a la caída de la movilidad residencial, reduce la oferta, aumento de los costes ocultos y del mercado negro, etcétera. Es decir, bueno, los inquilinos actuales salen ganando porque tienen una reducción, pero ya no entra nadie más en ese mercado o en esa ciudad, etcétera. Pues se encarecen las reparaciones, bueno, un montón de cosas. Y en los recargos del IBI hay estudios franceses que dicen que, bueno, pues que no funciona, es decir, que es meramente recaudatorio. Yo les comento simplemente a modo de anécdota lo que pasó con la 14-2015 catalana. El Gobierno de Cataluña decidió preguntar a un instituto, Ivalua, si los recargos del IBI por viviendas vacías eran útiles para la política de vivienda y que mejoraban la asequibilidad. Ivalua dijo que no y aprobaron igualmente la ley a los pocos meses, ya está. Y tenemos la 14-2015. Y esto es lo que pretenden hacer ahora. Yo es que yo no lo entiendo. Bueno, y entonces, ya está. Y una cosa muy importante, especialmente porque además participé en el capítulo 6 del proyecto España 2050 desde Presidencia del Gobierno, y perdón, pero esta ley no va en la línea del España 2050. Es decir, si realmente hay un documento de hace un año de Presidencia del Gobierno señalando a dónde queremos llegar, qué queremos evitar para 2050, les he puesto ahí hasta la letra F. Hay un montón de cosas que van al revés. O sea, esta ley no es el principio de la España 2050, digamos, es un paso atrás. Entre ellas, por ejemplo, una que es importantísima, que es la diversificación de las formas de la tenencia. Ya está, muchas gracias. Grupos que veo aquí, vamos a empezar por el Grupo Parlamentario Vasco. Don Íñigo Barandiarán, tiene usted ahora la palabra. Sí, buenos días, señor Sarre. He llegado un poco tarde a la intervención, entonces no he podido oír su principio, pero con lo que he oído me ha parecido suficiente para, primero, felicitarle. Segundo, darle las gracias por la documentación aneja, que espero poder llegar a leer toda porque es numerosa, ¿no? Y simplemente hacerle un par de consideraciones. Bueno, una primera. Participo con una reflexión inicial que ha hecho usted, y es que la política de vivienda corresponde a las comunidades autónomas y lo que hace esta ley es regular un ámbito de propiedad. Estoy de acuerdo en ello y, por lo tanto, seguramente aquello que vamos a decir mi grupo va a ir dirigido a ese tipo de cuestiones, aunque si usted lo puede aclarar o ampliar un poco más, se lo agradecería. En segundo lugar, participo con usted en que lo que se hace es una especie de regulación del derecho a propiedad, no tanto del del derecho a la vivienda digna, que se refiere al artículo 47, sino del artículo 33 de la Constitución, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, a mi modo de ver, desdibuja de alguna manera aquello que el artículo 47 de la Constitución propone, que es obligación de los poderes públicos, trasladándolo hacia el ámbito de los particulares, esas obligaciones, ¿no? Y esa es la cuestión. ¿Se crea con ello una especie de tercer género de propiedad diferenciado del actualmente existente, que ya reconoce el artículo 33 de la Constitución, ¿no? Y en esa medida, esa propia definición puede incurrir en un ámbito de inconstitucionalidad? Esa es la pregunta que le quería hacer. Y tercera cuestión, no lo ha abordado más que de un modo de refilón o de un modo tangencial, más bien, ¿no? Me preocupa especialmente, no ya esta, sino anteriores modificaciones de la legislación procesal, en concreto la referida al artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? En el modo de endurecimiento, digamos, de las condiciones que pueden permitir la liberación de un piso. Fundamentalmente no me estoy refiriendo al ámbito de desahucios por falta de pago o otras cosas más o menos debatibles, sino a las relativas al ámbito de la ocupación pura y dura, por decirlo de alguna manera. ¿Existe la posibilidad de diferenciar procesalmente y desde el punto de vista de la enjuiciamiento civil estos supuestos para que tengan soluciones diferenciadas? Y esas son, por de alguna manera, aparte de otras 50.377 preguntas que le haría, pero déjeme que le haga estas tres por lo menos. Nada más, muchas gracias. Bien, vamos a pasar ahora al Grupo Parlamentario Plural. El señor Bel Asensi tiene ahora la palabra.
Gracias, presidente. También muchísimas gracias al doctor Sergio Nassar por su presencia aquí, por su intervención, por la documentación que nos ha adjuntado, que es prolifa y que nos va a ser de utilidad, aunque algunos ya la conocíamos, de cara a preparar enmiendas de un proyecto de ley que es difícilmente enmendable. Tiene tantas aristas y tantos defectos que nosotros ya presentamos en su momento una enmienda de devolución. Pero bueno, vayamos a la cuestión. Yo suscribo íntegramente las preguntas que ha hecho mi compañero portavoz del PNV, pero algunas cuestiones. Yo creo que usted ha dejado un concepto que yo vengo insistiendo en esta Cámara desde hace tiempo, es que, y usted lo hace extensivo al legislador. Yo digo que muchas veces el Gobierno en el tema de políticas de vivienda lo que hace es trasladar a los ciudadanos su responsabilidad. Ahora resulta que también se lo trasladamos al legislador, con lo cual le hacemos un flaco favor. Más allá de todos los temas de inconstitucionalidad, por el tema competencial y por esta nueva definición de un nuevo concepto de propiedad que no tiene amparo constitucional, también desde nuestra perspectiva, y usted que tiene una amplia experiencia, no solo como catedrático de Derecho Civil, sino como se ha dicho antes, como titular de la cátedra UNESCO durante muchos años de vivienda en la Universidad Rovira i Virgili, en Cataluña, de esta experiencia, no tanto en la parte jurídica, sino en la parte práctica. ¿Usted cree que estas medidas solventan a medio y largo plazo el problema de la vivienda asequible? ¿Cuáles son, desde su perspectiva y desde su experiencia, las soluciones que se deberían implementar en un caso como el Estado español o en Cataluña para poder afrontar este que es un grave problema, que coincidimos, yo creo que mayoritariamente, pero no en la solución? Porque intuyo, y yo creo que en eso compartimos opinión por alguno de los artículos que le he leído, que esto no es que no lo solucione, sino que incluso puede ser contraproducente y va a restringir todavía mucho más el mercado de alquiler y, por tanto, el mercado de alquiler asequible. En todo caso, repito, muchísimas gracias. Vamos a pasar al Grupo Republicano. Doña Pilar Bayuguera Balaña tiene ahora la palabra. Sí, gracias, presidente. Bon día, doctor. Como tenemos 3 minutos, creo que lo más útil es ir a las preguntas concretas. Comparto bastante el análisis referido a las competencias. Me interesaría que explicara, por favor, a esta Cámara que la intención que se nos ha manifestado reiteradamente de que este sea un derecho supletorio, en base a la 61/1997, no puede suceder de ninguna de las maneras. Y, por tanto, le agradecería que nos aclarara este tema. Por otra parte, le agradecería también que puntualizara un poco más cuál es, desde su perspectiva, la afectación al ámbito competencial desde la perspectiva de la competencia exclusiva que todas las comunidades autónomas han adquirido en sus propios estatutos de autonomía respecto del tema de la vivienda y su desligazón del tema urbanístico. Porque, además, en este anteproyecto de ley no solo hay afectación a las competencias en vivienda, sino también a las de urbanismo. Si usted fuera tan amable de ir desgranando cuál es ese impacto, se lo agradecería. Por otra parte, creo que lo que es fundamental cuando estamos en posición de articular un tipo de ley de estas características, más allá de su propio contenido, es qué límites tiene el legislador estatal y, por tanto, la afectación a lo que es la definición del derecho de propiedad y de las facultades dominicales del propietario en función, o con arreglo a la función social de la propiedad, esa es parte de lo que puede hacer el legislador estatal. Por tanto, la pregunta es, teniendo en cuenta que el 348 del Código Civil que usted ha citado, lo que dice es que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, ¿dónde encuentra usted los límites a lo que esas leyes pueden establecer? Porque desde nuestra perspectiva no se vacía en absoluto el derecho de propiedad, es más, transmitir el mensaje a la población de que se va a ver
impedido su derecho de propiedad y pasará a ser solo un régimen de tenencia respecto de la vivienda habitual, nos parece que es desenfocar un poco. Tenga usted presente que formó parte del partido que hizo la 17-2019, la 1-2022, y por tanto mi previsión respecto del fondo, de lo que deba contener, es la que es, que ya está expresado en esas leyes. Finalmente, el tema del mercado tenso, ¿cuáles cree que son las disposiciones mínimas para que habiliten a las comunidades autónomas a regular efectivamente una contención de rentas sin que pueda ser tachada de inconstitucional, que es lo que ha venido sucediendo con las 2 últimas sentencias del Tribunal Constitucional? Y para finalizar, agradecerle muchísimo la ingente documentación que nos ha pasado. La vamos a analizar con muchísimo detalle, porque aunque no estemos de acuerdo con el fondo y con la afectación que pueda tener al derecho de propiedad, sí que compartimos la análisis. Tenemos en Común Podem, Galicia en Común. Doña Pilar Garrido Gutiérrez tiene ahora la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer las explicaciones del profesor Nassarre y entrar en algunas consideraciones. La verdad es que 3 minutos resultan muy escasos, ¿no? Algunas consideraciones, es decir, que usted hablaba de sobreendeudamiento y también hacía alusión a la precarización que se ha dado en los últimos 8 años sobre el título, ¿no?, que da derecho a, por ejemplo, la propiedad de una vivienda. A mí me gustaría que esto se vinculara a una circunstancia que todos conocemos, que es cómo se ha hecho o cómo no se ha hecho política de vivienda en este país. Es decir, hemos sufrido una crisis del 2008, parece que nadie se acuerda. Allí también hubo una precarización y una expulsión de las familias de sus hogares, con lo cual, y en el 2012 también hay una subida abusiva de los precios de los alquileres que poco tienen que ver con esa ocupación de la que usted hablaba, sino con otros elementos que creo que también son importantes de comentar. Bien, respecto al concepto de propiedad y de su vinculación al derecho a la vivienda, pues no comparto lo que usted comenta, más que nada porque la proyección del derecho a la vivienda sobre la función social de la propiedad de la vivienda es algo que ha reconocido el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones. Podría citarle la sentencia 89/94 con la prorrogación de las prórrogas forzosas, que creo que es la intervención más brutal que se hizo en su momento, hace ya 30 años, que si se hiciera hoy y la hiciera Unidas Podemos nos llamarían de todo. Quiero decir que eso el Tribunal Constitucional ya lo ha establecido. Es decir, la función social de la propiedad, y en este caso de la propiedad de la vivienda, como usted bien sabe, no limita la propiedad, sino que delimita el contenido de la propiedad. Y, por lo tanto, si estamos hablando de un bien que es la vivienda, que es el objeto de un derecho social, pues qué menos que entrar a delimitarlo, como lo hacen todos los países europeos. Ninguna de las medidas establecidas en el proyecto de ley se alejan mucho de aquellas medidas que han sido ya puestas en marcha, más efectivas o no, pero en la mayoría de los países de nuestro entorno. Me gustaría quizás que hablara un poco de las posibilidades de intervención o de regulación del Estado. Hablamos siempre del artículo 149.1.1 y todas sabemos que tiene la posibilidad de establecer esas condiciones básicas que deben ser limitadas, porque es verdad que las políticas de vivienda las hacen las comunidades autónomas como competencia exclusiva. Pero también es verdad que si ha habido un error en el Estado que ha hecho siempre política de vivienda es que ha utilizado el artículo 149.1, 9 y 13, viendo la vivienda como la intervención desde un punto de vista económico, y por primera vez se plantea la intervención del Estado desde un punto de vista social, es decir, como la vivienda como el objeto de un derecho social. Yo creo que eso merece una reflexión, tiene un valor fundamental, más allá de que haya que hilar fino para no invadir las competencias sobre esa cuestión. También, y ya con esto sí acabo, usted decía que en esta ley los ciudadanos y ciudadanas no tenemos derecho a nada. Yo le diría que dividiera un poco, y usted lo conoce, la diferencia en los derechos sociales entre obligaciones de resultado, Francia, y obligaciones de medios. Nosotros es una ley de obligación de medios donde se le pide a la Administración pública que haga cosas y donde se le pide también a los privados, digamos, que colaboren en esa provisión de vivienda. Vamos a pasar ahora al Grupo Parlamentario Vox. Don Juan Carlos Segura Just tiene ahora la palabra. Buen día, señor Nassarre. Yo no le haré preguntas básicamente porque estoy totalmente de acuerdo con su exposición, con lo cual lo que sí que haré son algunas reflexiones. Vamos a ver, esta ley, proyecto de ley de vivienda, es
otro bodrio de ley que presenta el Gobierno de España. Menos mal que se está acabando la legislatura y esperemos que la próxima legislatura no tengamos que afrontar este tipo de leyes y discutirlas aquí. A ver, evidentemente, usted lo ha manifestado, es una ley con visos de inconstitucionalidad porque es una intromisión clarísima en los derechos de la propiedad privada, simplemente porque limita las rentas. Evidentemente, cuando te limitan las rentas del alquiler de tu casa parcialmente ya está expropiada por el Estado, porque te están limitando la propiedad. Podríamos hablar de una expropiación parcial, no total, pero sí parcial. Luego se establece también un concepto de a la persona que baje las rentas, al casero o arrendador que baje las rentas, le bajará el IRPF, su declaración de Hacienda de renta, pero bueno, tampoco te dicen qué proporción. Entonces, evidentemente, igual baja las rentas, pongamos un 40%, pero el IRPF le baja un 5%, con lo cual está perdiendo dinero. Con lo cual, la medida esta también es absurda. Se habla del concepto de zona tensionada. Vamos a ver, zona tensionada es aquella que se ven afectados los alquileres a la subida o a la baja. Pero es que toda España es zona tensionada, toda España. Con lo cual, otro concepto ambiguo que nos introduce la ley. Habla del concepto que usted ha explicado muy bien, del concepto de pisos vacíos. A ver, hay un recargo incluso de hasta un 150% para aquellos pisos que se consideran vacíos. Usted creo que es de Barcelona como yo tengo amigos míos en Barcelona que tienen casa en Galicia como segunda residencia. Evidentemente no se van cada fin de semana a Galicia porque está a 1.100 kilómetros de Barcelona, pero se van en Semana Santa y se van en verano. ¿Qué ocurrirá si el Gobierno de España o la Comunidad Autónoma Gallega considera que ese piso está vacío? ¿Se lo van a expropiar? Pues este es uno de los problemas que va a generar esta ley. Con lo cual, vemos aquí que hay dos clásicos en esta legislatura. Una es meter mano en el bolsillo ajeno, típico del Gobierno del Partido Socialista, limitar las rentas, la gente que no pueda ganarse la vida con sus alquileres. No todos los que alquilan casas son millonarios, concepto de la izquierda, es totalmente falso. Hay viudas que tienen su casa de propiedad y una pensión exigua y se ganan la vida, pueden vivir gracias al alquiler de su segunda casa, y esto va a desaparecer. Y otra cuestión típica del Partido Socialista y del Gobierno es crear un chiringuito. Yo, cuando hay una ley nueva en esta legislatura, algo como aquel que dicen buscando a Wally. Siempre busco el texto de la ley y en esta sale al final la creación de un chiringuito. Pues aquí tenemos al Consejo Asesor de la Vivienda. Consejo Asesor de la Vivienda, en el cual se dice que, aparte de otros operadores de la vivienda, habrán personas nombradas directamente por el Ministerio de la vivienda, transporte, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto es típico del socialismo, que es con una excusa de un bien social crean un chiringuito para meter a sus personas. O sea, es social de lo mismo. Y así España está sumida en la ruina. Pasamos al grupo parlamentario popular. Doña Ana Pastor Julián tiene ahora la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Nassarre, por su intervención, que ha sido muy clarificadora. Yo diría que le ha hecho una disección total al proyecto y lo ha dejado totalmente desnudo. En primer lugar, le iba a hacer unas preguntas sobre la constitucionalidad, pero usted nos lo ha dejado sobradamente claro de cómo afecta a la constitucionalidad, tema que llevamos insistiendo desde mi grupo parlamentario mucho tiempo y que afecta claramente a la propiedad privada y que invade competencias de las comunidades autónomas. Y por eso mi primera pregunta va a ser ¿qué cree usted que debería contener una ley de vivienda que no invada competencias de las comunidades autónomas y en qué derechos habría que proteger y cómo definirlos? En segundo lugar, creo que es muy importante, y teniéndolo usted aquí, que lleva muchos años trabajando este tema, es qué medidas, a su juicio, tendría que tener una ley de ámbito estatal, esa ley, para facilitar el acceso a la vivienda. Es decir, entre ello es qué es vivienda social. En tercer lugar, he leído algunas cosas que usted lleva escribiendo a lo largo de los últimos años que me parecen muy relevantes, y es cómo definiría usted que sería el mejor modelo de alquiler para que haya un equilibrio entre arrendador y arrendatario, tema que es harto complicado. Y luego usted ha hablado del concepto
de la no buena definición ni de vivienda, ni de infravivienda, ni de vivienda social. Y luego ha señalado 3 puntos que me parecen inspiradores. Usted ha dicho que esta Cámara debería de haber llevado adelante una ley inspiradora sobre todo en novedades doctrinales, pero sobre todo en algo que a mí me preocupa, es en los problemas que tiene la sociedad actual, sobre todo el acceso, como nos ha pasado a muchos jóvenes cuando éramos más jóvenes que ahora, del acceso a la vivienda y también de familias vulnerables. Usted ha hablado de coherencia política multinivel. Yo creo que hay que también añadir de cohesión social. Ha dicho que tendría que ser una ley vanguardista. Entiendo que si tenía que ser, es que no es. Si tenía que ser inspiradora, es que no es inspiradora. Que tiene el riesgo de inconstitucionalidad, lo cual me preocupa sobradamente. Ya cuando la calificamos en la mesa, este tema se analizó. Y que tendría que haber vivienda asequible. Dado que en esta ley se va en contra de la propiedad privada, parecería que vamos a que la ocupación sea la norma, lo cual es escandaloso para cualquiera que no sepa ni una línea de derecho. Y, en último lugar, ha hablado de accesibilidad y asequibilidad. ¿Qué incluiría usted en la norma para garantizarlo? Porque yo creo que nosotros estamos aquí, en esta Cámara, justamente para solucionar problemas de los españoles. A lo mejor usted nos podría hablar, sé que no va a tener tampoco el tiempo que le gustaría, tampoco nosotros. ¿Podría haber un sistema fiscal específico para el desarrollo de vivienda para evitar situaciones de vulnerabilidad? ¿Le parece que hay un sistema en este momento en el mercado, en el Estado riguroso de datos de mercado inmobiliario digital y universal? ¿Qué podríamos hacer? Y luego el tema de la ocupación, que esto hay que atajarlo, pero ya, y creo que además es un tema que nos compete a esta Cámara. Gracias, presidente. Me pasa un poquitín de los 3 minutos, pero creo que merecía la pena por las respuestas que nos va a dar, no por mi intervención. Tiene la palabra el señor don Joan Ruiz i Carbó. Gracias, señor presidente. Benvingut, señor Nassarre. A las comparecencias invitamos a expertos pues para que nos propongan mejoras, nos digan cuáles son las carencias que creen que hay en una ley, como es este es el caso, con el objetivo de hacer mejor la ley, ¿no? La mejor ley posible, no para echarnos los trastos por la cabeza entre nosotros. Lo digo porque me ha dado la impresión que hay quien no lo sabía. Esta madrugada en el AVE he leído un breve pero denso currículum suyo en Internet. La verdad es que, en fin, acompleja un poco, ¿eh? Menciona sus libros, publicaciones, estancias, sus 90 trabajos científicos, sus conferencias por un sinfín de países, sus campos de investigación y todo lo que es o ha sido, ¿no? No solo director de la Cátedra UNESCO de Vivienda de nuestra universidad, la Rovira Virgili, yo también soy de Tarragona. Magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Tarragona, doctor europeo en Derecho, máster en Economía Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge y sigue. Consultor de la Comisión Europea, del Ministerio de Fomento, de un sinfín de cosas, ¿no? Ahora bien, ser el último en preguntar y haberle leído las conclusiones del informe de FEDEA, en 6 de las cuales dice que el proyecto de ley se tiene que retirar y en la 7ª que tras esperar 44 años una ley de vivienda, mejor esperar más y hacerla bien, deja poco que preguntar para saber qué es lo que piensa, ¿no? Encabeza el informe con la cita de K.L. Kenrick, que utilizó además este pasado 18, el último párrafo de su artículo en el Diario de Tarragona, que dice: la única forma de preservar la libertad es preservar la propiedad, la única forma de preservar la propiedad es distribuyéndola más equitativamente. Aunque la verdad es que yo me puse a escribir encima del diario aquel día y me atreví a reescribirlo así, osé reescribirlo así. La mejor forma de preservar la libertad es preservar y distribuir más equitativamente la propiedad, que refleja mejor mi manera de pensar, ¿eh? Hemos tomado nota, aunque no estamos del todo precisamente de acuerdo con lo que ha dicho en todo, pero alguna pregunta me ha quedado. El currículum e intervención certifican que conoce qué derechos tienen los ciudadanos a tener una vivienda digna en los países de nuestro entorno, y no solo de nuestro entorno, y qué medidas existen para ejercerlos. Ha dado el caso de Francia, ¿no? De ellas, ¿cuáles prioritariamente cree que tendríamos que adoptar? ¿Cuáles facilitarían hacer económicamente accesible la vivienda? Y de las que tenemos, ¿hay alguna que cree que tendríamos que poner más énfasis? Y para que las viviendas fueran accesibles a personas mayores y a personas con determinadas discapacidades, por ejemplo, a la hora de sufragar las obras que originan la accesibilidad en viviendas comunitarias, escaleras de vecinos, ¿qué nos puede sugerir?
Mientras les escuchaba, he recordado la música de la intervención del presidente de Cáritas de Cataluña, també tarragoní, Francesc Roig, este viernes en un acto organizado por Nueva Economía Forum. Hizo servir expresiones como fondo de viviendas accesibles, viviendas sociales de emergencia, incentivar el alquiler de viviendas vacías. No las encuentro mucho en su intervención, ni en sus papeles. A lo mejor es que no lo he leído todo, ¿eh? ¿Hasta qué punto las considera medidas adecuadas? Para terminar, si tuviera que diseñar las medidas para conseguir, en un país como el nuestro, tan variado y con una estructura tan diversa, ¿no?, debido precisamente a que es variado, para que todos los ciudadanos tuviesen una vivienda digna, ¿qué papel daría a la universidad? Moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies, senyor president, per la seva generositat. Las preguntas creo que tiene ahí para 10 minutos lo que podemos darle. Bueno, Tiene usted ahora la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los diputados y gracias por sus palabras. Intento, efectivamente, como decía Joan ahora, señor Joan Ruiz, perdón, intentar ayudar, ¿no? Al fin y al cabo, como profesor de una universidad pública, pues yo creo que es parte de mi trabajo, ¿eh? O así se lo explicaré yo a mi rectora, ¿eh? Que estoy en lugar de estar en Tarragona, estoy aquí. En cualquier caso, yo creo que han tratado líneas muy parecidas, ¿no? El tema competencial por un lado, el tema de la propiedad por otro, el tema de qué podríamos hacer mejor, qué podríamos poner para hacerlo mejor. Bueno, vamos a ver. El tema de la competencia autonómica creo que lo he explicado suficientemente bien. Al principio no lo hemos podido, pero lo podemos comentar fuera si acaso. O por lo menos yo ya no sé más. Es decir, es lo que sé, que creo que la competencia es muy clara, la Constitución es muy clara. O sea, y el Tribunal Constitucional ha sido muy claro muchas veces. Ha dicho que la competencia del Estado es muy residual, ¿vale?, en temas de vivienda. Además lo ha dicho expresamente. En el informe pongo las referencias de la sentencia del Tribunal Constitucional que dice claramente, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que se vaya de la coordinación general de la economía, de intereses, tal, cosa muy concreta, esto mal. Por eso el legislador lo que ha intentado, bueno, el proponente de la ley, más que el legislador son ustedes, el proponente de la ley lo que ha intentado es colocar temas de derecho civil. Pero colocando temas de derecho civil, que ahí sí que es competencia exclusiva del Estado, excepto tal, usted lo conoce, 1.8 de la Constitución, entonces lo que pasa es que alteran el ADN, no sé cómo explicarlo mejor, el ADN, la estructura del derecho de propiedad. Una cosa es lo que han ido haciendo las comunidades autónomas, maquilladamente, con más o con menos éxito, unas constitucionales, otras no, etcétera, a través del derecho administrativo o contingente o peculiar o particular, y otra cosa es alterar el ADN de la propiedad privada, en este caso de un bien muy concreto que es el de la vivienda. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con la reciente ley de los animales, donde ahí sí que, ahí se puede decir, bueno, pues es parecido, porque el que tenía antes, para entendernos, un perro, pues a partir de esa ley puede hacer menos cosas con ese perro y se le ha quitado facultades dominicales, o sea, cosas que podía hacer, él no las puede hacer ya. Pero en ese caso no se ha sacado del Código Civil. Los animales siguen estando en el Código Civil y tienen, por su naturaleza de seres vivos, tienen sus peculiaridades. Por lo tanto, eso, pues bueno, no es propiamente una expropiación. En cambio, alterar el ADN y decir ya en la propia ley qué se puede hacer y qué no se puede hacer con un bien, lo mismo que se hizo en costas, lo mismo que hizo en minas, lo mismo que hizo en bosques, lo mismo que hizo en suelo, etcétera, etcétera, eso sí que es vaciar el contenido esencial del derecho de propiedad que tantas veces dice el Tribunal Constitucional, que no se puede alterar hasta desdibujarlo. Cualquiera de los negocios que les he comentado, desde poner una consulta médica, a una academia de inglés, a alquilar la vivienda, pues, por ejemplo, alquilar una vivienda o un piso, una habitación en temas turísticos, pero ya, como la ley, esto ya no diferencia entre zonas tensionadas o no, si esto es general, pues en Soria, con todo respeto, ¿sí? Es decir, o en Albacete, bueno, pues te dirá que no, porque es que el turista va a vivir ahí, no. Pues entonces no puede, porque ya les he citado varios artículos, el 7.1, el 11.1, el 1.1, el 1.2, todos esos artículos se refieren a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con la vivienda. Por lo tanto, todos los negocios que no sean con fines habitacionales, pues bueno, tienen un problema que pueden acabar en los tribunales y un juez entender, como yo lo entiendo, yo, como bien ha dicho el señor Ruiz, pues yo he sido magistrado suplente durante 15 años, yo lo entendería así. Yo un testamento que deja la casa, si son dos hermanos, al que ya tiene casa y le deja sin casa al que no tiene, yo diría que eso es nulo, que la parte del testamento es nula porque va en contra de la ley, es ilegal. Yo lo diría, seguro. Por eso lo he escrito, si no, después de 25 años no tengo por qué escribir ciertas cosas. Escribo lo que... estoy leyendo todos los días, por lo tanto, escribo lo que yo creo. Entonces, en cuanto a lo que el Tribunal Constitucional admite o no admite sobre núcleo duro, etcétera. Yo creo que el Tribunal Constitucional, especialmente en los últimos 2 años, ha sido, pues, ha dejado como miguitas de pan. Yo cuando hablo con los alumnos digo que el Tribunal Constitucional deja miguitas de pan, ¿no? Y ha dejado varias, ¿no? Yo les cito un par.
La que declara precisamente inconstitucional, la 11/2020, bueno, yo ya lo dije en su momento, cuando se aprobó y cómo se aprobó, dije públicamente y lo escribí que era inconstitucional, y luego el Tribunal Constitucional lo entendió así. No hace falta ser muy listo para eso, simplemente era un tema de que afectaba a un tema que es base de las obligaciones, que es pues la fijación de la renta, cosa que eso está excluido de competencia de la comunidad autónoma, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional, aparte de declararlo inconstitucional por eso, deja miguitas de pan y dice, es que esta ley está llena de medidas coercitivas, no voluntarias, limitativas del derecho de propiedad de la máxima intensidad. Esto, perdón, en la 7/2019. Y en esta dice, es que lo que está atacando es el principio general de libertad, en la intervención última del diputado Ruiz, ¿no? Lo dice el Tribunal Constitucional, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Al principio general de libertad, que se deduce el artículo 10 de la Constitución al consagrar el principio de dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad, que está concentrada en la libertad contractual. En el momento en que es el Estado el que dice mediante este proyecto de ley qué puedo hacer y qué no puedo hacer con un bien, está atacando mi libertad contractual. Y por eso el Tribunal Constitucional, lo que dice el Tribunal Constitucional, eso está directamente ligado a la dignidad. Y eso sí que es un derecho fundamental, y el de la libertad también. En cuanto a qué se puede hacer, yo, para ser un poco más positivos, bueno, yo lo intento explicar, creo que incluso lo veo aquí al señor Garcés, cuando estaba secretario de Infraestructuras, he ido a ver, digamos, un montón de gobiernos, digamos, direcciones generales, secretarios de todos los tiempos, desde Mariano Rajoy, luego con todos los presidentes, con todos los directores generales, he ido, y bueno, como profesor de universidad, creo que es mi obligación llevar mi ciencia, mi investigación a la sociedad, y esto hay que hacerlo pues, a través de instituciones públicas. Y yo se lo he explicado muchas veces lo que hay que hacer. Le he hecho listas a todo el mundo, le he hecho muchas listas. Para ser breves, una muy, muy importante, pero tampoco lo digo yo, esto lo sé porque lo estudio, no hay más. El párrafo 33 de la nueva Agenda Urbana de la ONU te está diciendo que hay que diversificar las formas de tenencia de la vivienda. Es decir, no podemos, después de tantos siglos, digamos, y el proyecto de ley sigue con lo mismo, cuando decíamos, por ejemplo, el tema vanguardista, no es nada vanguardista porque siguen los mismos esquemas de alquiler-propiedad, bueno, pues no cumple el párrafo 33 de la nueva Agenda Urbana, que te está diciendo que para conseguir, y la UNECE, lo ha dicho todo el mundo, que no se puede confiar en una sola forma de tenencia. Hasta 2007 fue un grave error, lo comentamos con el señor Garcés en su momento, haber hecho todo lo que se hizo. Y yo lo he escrito, de malas prácticas bancarias, todo lo que se ha hecho. En este libro, en las primeras 300 páginas, lo critico hasta 2007. De las últimas 300 páginas critico lo que se ha hecho desde 2007. Pero nadie ha hecho a nivel estatal lo que dice además el proyecto España 2050, que es la diversificación de las formas de la tenencia de la vivienda. Que sí que lo hicimos en Cataluña con la Ley 19 en 2015, que además fue recurrida al Tribunal Constitucional, que nos dio la razón, porque era constitucional. Entonces, ¿qué se consigue con eso? Fraccionar las ofertas, ¿no? No hace falta que todo el mundo, de repente, todo el mundo compre hasta 2007, de repente todo el mundo alquile a partir de 2007. No hace falta. Se puede hacer propiedad compartida, como tenemos en Cataluña. Tenemos propiedad temporal. El cooperativismo tendría que poderse potenciar muchísimo más. Bueno, todo esto no se dice nada en la ley. Y eso sí que es competencia del Estado. Claro que sí, porque eso es derecho civil. Ahí sí que podemos hacer mucho trabajo. Bueno, yo lo llevo diciendo, pues no sé, 10 años o más, no lo sé. ¿Sí? Eso es muy importante. Y luego hay un tema que creo que es un tema que no se quiere tratar o no se atreve nadie, es el tema de la cohesión territorial, que se aparece la expresión mencionada una vez en el proyecto de ley, que es no podemos, digamos, seguir confiando en la concentración urbana y pretender que la vivienda sea asequible, sino que hay que generar oportunidades en todos sitios. Tenemos cifras, hemos trabajado mucho también en España 2050, de la conmutación, de la gente que tiene que desplazarse para trabajar, que no pueden vivir donde trabajan, etcétera, etcétera. Este es el gran reto, que es la cohesión territorial, que tiene que estar vinculada a este proyecto seguro. Y totalmente de acuerdo en que la vivienda tiene que ser asequible per se. Es decir, la vivienda social, digamos, aquí, digamos, el proyecto de ley, yo lo pongo ahí en el informe, está como trufado de mantras, ¿no? Pues va más vivienda social, control de renta, soluciones mágicas en vivienda, y esto es muy pesimista por mi parte, ¿eh? Después de 25, casi 30 años, no existen. Ya está. No hay ningún país, en ningún foro internacional que levante el brazo y diga en mi país o en mi ciudad yo he resuelto el tema de la vivienda. Ni uno.
Cuando alguno dice, bueno, buenas prácticas, aquí se lo he puesto, en el otro informe que hay ahí, de Affordable Housing in Europe, ahí les hemos recogido 30 o 40 propuestas que funcionan en esos países y cuánto cuestan, porque todo tiene un coste. ¿Sí? Y qué impacto han tenido y cómo han funcionado. Hicimos ese esfuerzo hace escasamente un año, gracias a la Fundación FEPS, ¿no? Entonces, para que la vivienda sea asequible per se, no se puede confiar solamente en la vivienda pública o la vivienda social. ¿Por qué? Porque estas son cíclicas. Así de sencillo. Son cíclicas, quiere decir que solamente existen cuando el Estado tiene dinero. Es decir, cuando la economía va muy bien, que es cuando nadie las quiere o nadie las necesita. Cuando el Estado va mal, porque no recauda, porque la economía va mal, no hay vivienda social, no hay vivienda pública. Desde 2011 no se ha construido nada. Y no se ha adquirido ni nada de nada. Por lo tanto, no es una solución. Solamente funciona cuando todo va bien, que es cuando no se necesita. Pero es que además la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia han dicho varias veces que a partir de cierto nivel de vivienda social es distorsión del mercado, distorsión de la competencia y no es admisible por el derecho europeo. Lo he dicho en una sentencia, de hecho, la Comisión Europea en 2009 y en 2018. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Bueno, pues que primero, lo comentaban la señora Pastor, creo, el tema de si tenemos datos. Pues no hay datos. No hay datos. Nadie sabe en España cuánta vivienda social hay, dónde está, quién la gestiona, cómo se gestiona, cómo es. ¿Cómo es? Si es adecuada a las familias, a las necesidades de ese municipio, de esa localidad, quién la está gestionando, cómo está gestionando, las grandes deudas de los gestores de vivienda pública, si realmente se hacen las evaluaciones. Hay un fenómeno en Inglaterra que se llama skewness, y esta acabo, es una clase, skewness, que es la perpetuación en la vivienda pública y no dejar paso a gente que realmente lo necesita, porque las comprobaciones no se hacen. Bueno, yo creo que hay muchas cosas más, pero yo creo que es el tiempo. Me sabe mal, pero cualquier cosa me envían un correo con toda libertad. Digamos, por el bar de la facultad ha pasado todo el mundo.